Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un alto honor poder dirigirme a todos los aquí presentes, más aún en un contexto en el que resulta de vital importancia establecer algunos parámetros que nos permitan desarrollar algunas ideas que van a repercutir en el futuro del Estado constitucional de derecho peruano. Y esto lo digo porque evidentemente ha habido una serie de situaciones durante el presente año y sobre todo hechos en las últimas décadas, no solamente en nuestro país, sino en todos los países de la región, en los que nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas que tenemos como democracia precisamente es la falta de legitimidad de las decisiones que se adoptan como los mecanismos que se establecen para poder arribar a determinadas decisiones coyunturales al momento de decidir los destinos de nuestros países. ¿Por qué digo esto? Básicamente por el hecho de que actualmente, todos sabemos, nos encontramos en un paradigma estatal moderno, un paradigma estatal nuevo. Ya lo había mencionado alguno de los profesores anteriormente, cuando hablaban acerca del neoconstitucionalismo como corriente filosófica que establecía de alguna manera algunos criterios en los que se generaba precisamente la oportunidad de desarrollar principalmente la voluntad de la población como elemento gravitante del Estado. Y es importante tener en cuenta esta naturaleza singular de la gravitación respecto a la población como elemento del Estado, puesto que en el anterior paradigma estatal todos sabemos que no existía una participación de la población. Es más, sabemos que la soberanía recaía precisamente en un monarca, en un soberano, y que éste de alguna manera u otra había supuestamente recibido el poder a través de una sucesión por parte de alguna deidad. Pero luego de la Revolución Francesa, ustedes sabrán de que hablamos de un contexto en el que ya no se trata de que un solo individuo o en un solo individuo recae precisamente esa soberanía, sino que la soberanía recae en toda la población. Y esa es una situación que precisamente genera inquietud académica y que es lo que precisamente quiero compartir con ustedes. Básicamente porque debemos partir de una pregunta: ¿cuánta participación tiene la población al momento de decidir cuáles son los destinos que va a adoptar un país? No solamente el Perú. Preguntémonos y extendamos esa inquietud a los distintos países de la región. Y es por ello de que a través precisamente del entendimiento de lo que es la democracia se van desarrollando algunos conceptos como democracia directa, democracia representativa y lo que el día de hoy traigo a discutir, que es la democracia deliberativa. Bien, seguramente en la última década se han tomado grandes decisiones, no solamente en nuestro país, sino por ejemplo en el caso boliviano, con respecto a la descentralización y los alcances de este fenómeno, o incluso también se puede señalar con respecto al referéndum a través del cual el pueblo boliviano decidió de que no debería existir una reelección del presidente o expresidente hace poco, Evo Morales. O tal vez el caso de los Estados Unidos, en los que en algunos estados se hicieron consultas a la población respecto a la aprobación o no del matrimonio entre personas del mismo sexo. O en el caso de los catalanes,
catalanes en cuanto a los alcances respecto a su autonomía y precisamente su independencia. O tal vez también podríamos hablar acerca de los británicos y el famoso Brexit y todas las dificultades que han existido a posteriori de la decisión que se adoptó al ellos considerar que debían salir de la Unión Europea. Todos esos cuestionamientos, todas esas consultas populares, todas esas inquietudes por parte de la población han generado ¿qué cosa? Han generado que nosotros nos replanteemos qué es realmente importante al momento de consultar a la población. ¿Y qué es lo importante? Los votos a través de los cuales emiten una opinión y un partido o un grupo político establece de alguna manera alguna ventaja, o es que lo realmente importante más bien sería la deliberación previa para poder adoptar una decisión al momento de discutir precisamente los destinos de todo un país. Sabemos muy bien que la democracia directa precisamente es la forma en cómo nosotros como ciudadanos participamos para legitimar algunos acuerdos o algunas propuestas que se presentan a través del gobierno. Es más, si nosotros hacemos un recuento de cuáles han sido precisamente las grandes reformas constitucionales que hemos sufrido como país, pues evidentemente nos iremos a las propuestas precisamente postuladas por el gobierno de Vizcarra, ¿no es cierto? En las que se propuso, ¿qué cosa? El regreso a la bicameralidad, por ejemplo, ¿verdad? El tema del financiamiento a los partidos políticos, ¿verdad? Y entonces, estos cuestionamientos o estas inquietudes que son consultadas a la población, de alguna manera nos evidencian de que al momento de ser consultadas las personas simplemente señalan, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si vamos muchos años más atrás, podríamos también señalar lo concerniente a la devolución de los aportes a los fonavistas. Pero, ¿qué problemas existen con respecto a la democracia directa? Pues precisamente el hecho de que las grandes propuestas o las grandes reformas que se consultan, cosa curiosa, no han provenido del pueblo. En ninguno de los casos. Han provenido del gobierno de turno o han provenido de una situación particular a través de un grupo político. Entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Ojo, con ello no quiero señalar que las reformas constitucionales que se han establecido en los últimos años en nuestro país no hayan sido adecuadas, pero, por ejemplo, no hubiese sido bueno, y nosotros como estudiantes del derecho, tener un filtro al momento de que se emitan dispositivos legales para evitar que se atente contra el contenido constitucional. Ese filtro, por ejemplo, se encuentra establecido en la bicameralidad. Es más, somos uno de los pocos países a nivel mundial que no tiene bicameralidad como un mecanismo de filtro. Sin embargo, las grandes decisiones se adoptaron en base a ¿qué? A propaganda por redes sociales, ¿no es cierto?, en los que se señalaba de que era negativa la bicameralidad. En contraposición a ello, también tenemos lo que conocemos como la democracia representativa. Pero ¿cuáles han sido los problemas de la democracia representativa? Pues bien, ustedes saben perfectamente que hoy, en estos momentos, nos encontramos a puertas de un nuevo proceso electoral, en el que se designarán ¿a quiénes? A aquellas personas que conformarán un nuevo Congreso y que suplirá precisamente al Congreso ya disuelto. La pregunta es, ¿directamente nosotros como población estamos eligiendo quiénes van a ser nuestros representantes? Pues no. Han habido algunas iniciativas por parte del legislativo ya disuelto en el que de alguna forma se buscaba que a través de las elecciones primarias
también participe la población y de esa manera, de alguna forma, se adquiera cierta legitimidad. Pero si estamos en un país en el que lamentablemente han habido partidos políticos, o hay incluso partidos políticos, que su denominación son las iniciales del candidato, pues evidentemente nos encontramos ante una democracia representativa en la que a todas luces nos encontramos frente a una utopía de representación. Entonces, ¿cómo nosotros, como estudiantes de Derecho, como investigadores en Derecho, podemos lograr un modelo que realmente resulte ser útil para generar precisamente la gravitación poblacional en cuanto a las decisiones que se adoptan como Estado? Es una gran preocupación, porque si solamente continuamos con estos modelos que sabemos que tienen graves patologías, pues nunca vamos a concientizarnos en cuanto a la real naturaleza del nuevo paradigma estatal. Y el nuevo paradigma estatal se encuentra precisamente caracterizado porque el caudillismo, que es un gran problema que hemos sufrido en los casi ya 200 años de independencia, pues continúe y se perpetúe como mecanismo de elección y de toma de decisiones. Y es que si hacemos un análisis de cuáles han sido las decisiones adoptadas al momento, por ejemplo, de la elección de un presidente, pues nos daremos cuenta que, por ejemplo, en los 90 se consideraba de que aquel ingeniero que con un tractor propugnaba honradez, tecnología y trabajo, pues nos iba a salvar supuestamente de la debacle social en la que estábamos, pero todos ya sabemos cuál fue la historia. O luego que un provinciano que de alguna forma había llegado a hacer estudios en Harvard, de alguna forma podría generar cierta confianza, pero ya sabemos que es uno de los presidentes prófugos en todo este tema de investigación en contra de la corrupción. O luego, cuando se consultaba en los medios de comunicación sobre la viabilidad o no del fallecido presidente García respecto a si es que estaba en condiciones de asumir otro periodo presidencial, pues todos señalaban, bueno, ya corregirá sus errores. O estos últimos, en cuanto a que se necesitaba, por ejemplo, un orden y sobre todo cierta rigidez en cuanto a la forma de gobernar con respecto a Ollantumala, pero todos sabemos que finalmente prácticamente no gobernaba, sino su esposa. O con respecto a Pedro Pablo Kuczynski, señalando todos que era un presidente de lujo, pero el lujo duró un año. Entonces, tenemos un grave problema en cuanto a que nosotros no nos hemos concientizado sobre la real dimensión de lo que es ciudadanía. Y si nosotros queremos conceptualizar precisamente lo que es ciudadanía, pues tenemos que necesariamente remontarnos a la Revolución Francesa. Y los parisinos, muchos de ellos, pelearon y fallecieron solamente con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito era participar activamente en la toma de decisiones. Han transcurrido ya más de 200 años desde ese hecho histórico. Sin embargo, hoy en día aún tenemos problemas en cuanto a la deliberación. He señalado algunas patologías precisamente de la deliberación y de la democracia deliberativa, tal cual estoy exponiendo en esta tarde, para tratar de enfocarnos en problemas, pero que luego de que terminemos esta exposición podamos enfocarnos en soluciones. En primer lugar, la naturaleza política de las decisiones. Cuando un partido político opta por hacer una consulta popular o un referéndum, siempre lo hace ¿para qué? Para poder tener mayor poder y mayor legitimidad en cuanto a las decisiones que adopte. Ningún partido político de gobierno o que esté en el gobierno irá a un referéndum si es que no tiene evidentemente
la satisfacción de saber de que de todas maneras van a aprobarse las decisiones que se adopten o las propuestas que se postulen. Es un fenómeno que hay que darnos cuenta. En segundo lugar, generalmente, cuando se da un referéndum, este se hace a la par con elecciones presidenciales o elecciones regionales y municipales. ¿Eso está bien? Considero que no. ¿Por qué? Porque precisamente equiparar una decisión respecto a una situación particular para nuestro país no puede compartir precisamente la atención con respecto a esa decisión. ¿Por qué? Porque si se trata de una decisión tan trascendental para el país, razón por la cual se está consultando a toda la población, no debería equipararse dicha postulación de la propuesta a una elección de presidente o de alcaldes o presidentes regionales, porque distrae la atención y sobre todo ¿qué genera? Genera un sesgo político bastante complejo y grave, y lo cual genera de alguna manera u otra que se puedan adoptar decisiones que no corresponden con las reales necesidades de la población. Otro de los puntos claves, otro de los puntos neurálgicos en cuanto a estas patologías que estamos describiendo es la claridad. ¿Son realmente claras las preguntas que se realizan a la población al momento de ejercer su derecho al voto cuando son consultadas en un referéndum? ¿Qué sucede? En muchos casos, lo que se hace es, en una sola pregunta, discutir todo un paquete de decisiones legislativas o de propuestas legislativas. Esa situación también es algo grave al momento de proponer, sobre todo, el ejercicio de democracia directa, que es el referéndum, al momento de consultarlo a la población. Otra de las graves patologías que hemos identificado es la información y recursos. ¿Información qué? Información insuficiente, porque lamentablemente nosotros sabemos que nos encontramos en un contexto en el que las campañas políticas, las campañas de medios de comunicación son mucho más fuertes que trasladar toda la información respecto al paquete legislativo que se pretende aprobar. Una situación gravísima, porque en el electorado no genera una idea panorámica, real, transversal sobre las consecuencias de dicha decisión. Y lamentablemente, esas campañas buscan ¿qué cosa? Solamente convencer, pero no informar. Y por último, la participación y el compromiso de la población al momento de tomar decisiones en los referendos. Probablemente uno de los pocos países que tenemos en la región en el que sea obligatorio ejercer el derecho de sufragio es el nuestro. En los demás países de la región son muy pocos, lo acabo de señalar, es obligatorio el voto. En muchos países de la región el voto es facultativo. Es más, si usted no ejerce el voto, en el Perú tiene una multa. Realmente, estos mecanismos de participación ciudadana resultan ser legítimos al tratar de obligar a los individuos a que acudan a urnas y tomen una decisión. Es otra de las inquietudes académicas que podríamos dejar en el tintero para poder precisamente generar de alguna forma discusión, investigación y sobre todo desarrollo, porque evidentemente después de todo lo expuesto quedan una serie de dudas, y eso es lo bueno de estos foros académicos, porque precisamente el hecho de que podamos evidenciar y señalar directamente que nuestros mecanismos de democracia, ya sea directa o ya sea representativa, tienen serias patologías
y que de alguna manera u otra grupos de poder económico, religioso, político, etcétera, utilizan estos medios para de alguna forma darle un tinte de legitimidad a las decisiones que se adoptan, creo yo de que es preocupante, porque habría que preguntarse si es que alguno de los aquí presentes realmente propuso un paquete legislativo diferente, o propuso una reforma constitucional, o se reunió en una universidad para establecer cuáles serían las reformas que se deben hacer a la Carta Política. Miremos el ejemplo de Chile. Cada una de las universidades chilenas en estos momentos está reuniendo a sus docentes, a sus académicos, a sus estudiantes. ¿Para qué? Para establecer cuál debe ser la agenda en la que se discuta una nueva constitución. Y el aún presidente Piñera acaba de aprobar y de aceptar que precisamente eso es lo que necesita el país del sur. ¿No será de que para poder nosotros contar con mayor legitimidad y sobre todo compromiso por parte de nosotros como directamente responsables de los designios de nuestro país, tengamos que comprometernos mucho más con el mecanismo de deliberación que resulta ser el más saludable para poder tener un Estado más cierto, más democrático y más participativo? Creo yo de que todas esas inquietudes académicas resultan ser una base importante para poder discutir en aulas universitarias y fuera de ellas cuáles van a ser los nuevos designios de nuestro Perú posterior al Bicentenario. Muchas gracias por vuestra atención.